Gracias, Carlos, por la introducción y tus palabras. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá. Y nosotros empezamos la etapa de evangelizar con este libro, como se dice, llevar la palabra, no escrita, sino la palabra nuestra también, a todos los lugares de nuestra querida ciudad, para estimular y despertar esas cosas tan simples como es sentirse orgulloso de su familia, de su lugar, de su club de barrio, que eso existe. Pero hay algo que nos puede conectar en el todo, que es la comunidad, ¿no? Empiezo por el título del libro. La verdadera historia de Vicente López supone que hay otra historia. No. Es un título gancho. Hubo una historia, como contó Carlos, pero si uno veía los libros de historia de San Isidro y de Vicente López, cualquiera, esa historia de la creación de un partido no llevaba más de una página y media. Y la creación de un partido, como de un club, tiene más espacio, ¿no? Suponemos que han pasado cosas más importantes como para resumirlo en una página y media. Así que la verdadera historia es que pusimos aquí el título como para decir, bueno, vamos a contar la historia. La otra historia no es una historia, es una leyenda, un mito, un rumor, un comentario. Como decía Carlos, que no pudimos constatar documentación alguna que pudiera sostenerla. Una de las cosas que agrego a lo que comentó Carlos es que hasta, pongamos, 1960, 70, la historia era un proceso que hacían, digamos, las investigaciones históricas, los libros que se publicaban, correspondían a profesionales, abogados y mucha gente con una gran voluntad de juntar datos, reunirlos. En las últimas largas décadas se ha hecho una profesión o una actividad mucho más científica y técnica en las prácticas, ¿no? Es decir, la investigación, la fuente documental, la fuente oral, recorrer los lugares, es decir, se ha profesionalizado la investigación histórica. Digo esto porque no desmerezco para nada lo que se hizo detrás, solamente que uno ve que no se investigó con profundidad y usando las técnicas de investigación. Así que nosotros tenemos más herramientas que aquellos primeros historiadores que hace 50, 60 años empezaban a reunir los datos y la información. Una de esas prácticas comunes era reunir lo que se decía y ponerlo y publicarlo. No alcanza con eso, porque ya llega un momento que Vicente López, que es hoy el partido del Gran Buenos Aires más importante por su infraestructura, ese desarrollo social y económico, no puede quedar solamente en una historia basada en lo que es el hijo. Esto para poner solamente un punto de referencia. Este libro, ahora tomo el tema de identidad. Este libro aporta un eslabón de una serie de hechos que han ocurrido en los últimos años que son importantes, creo, para esa construcción de la identidad. Entiendo yo, y con ese mito de Vicente López en una ciudad dormitorio, Vicente López es el título de una boleta de ABL, es un sello, y suelo decir siempre, detenerme justamente en el nombre y apellido nuestro como partido, que San Isidro es un santo español, San Fernando un santo español, Tigre es un yaguareté, y Vicente López es el creador del himno, presidente de la provincia general del Río de la Plata, reemplazó a Rivadavia, gobernador. Ese hombre somos nosotros, es decir, me refiero al nombre del partido en lo que representa en la historia, no en lo simbólico. Y esos hechos que yo quería poner como eslabones, creo que, por lo menos yo lo referencio, en el año 2013 fueron los 200 años del himno argentino. Y en el 2011 creamos la entidad Fundadores y Pioneros de Vicente López, que reúne a los descendientes de los primeros pobladores. Y en un momento dijimos, bueno, estamos reuniendo a
los hijos, los nietos de los primeros habitantes, de los quinteros, de los que vinieron cuando empezó el partido. ¿Y por qué no empezamos por el nombre? El nombre del partido, Vicente López. ¿Dónde está la familia? La fuimos a buscar. Y la encontramos cuatro tataranietos vivos y una prole de 20 o 25 descendientes directos de Vicente López. En el año 2013, cuando fueron los 200 años, después de un año de verlos, de hablar, de convencerlos, de charlar, y aceptaron una cena homenaje que hicimos en la Sociedad Cosmopolita con invitaciones especiales de entidades, en fin, algunas autoridades, algunos concejales. Pero ese día, a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante, logramos que le hicieran un homenaje, y ahí estábamos todos, es decir, el homenaje institucional, ¿no? Es decir, esto queda claro que nunca fue una iniciativa municipal, sino que fue una iniciativa de la sociedad civil de buscar a nuestros queridos hermanos descendientes del prócer. Pero igual hablamos con el Consejo Deliberante y con buena voluntad se hizo un homenaje antes de la cena. Ahí estaban todos los descendientes de Vicente López. Los 4 tataranietos, 3 mujeres y un varón que siguen vivos. Y una prole hasta chicos de 4 o 5 años. Después fuimos a la cena. Eso fue el 10 de mayo del 2013. Y a las 12 de la noche, íbamos al 11 de mayo, la fecha que recuerda el himno, cantamos el himno. Entonces, primer dato, los descendientes de Vicente López y Planes decidieron recordar los 200 años del himno acá, reconciliando la familia con el municipio, reconciliando la familia que nunca le habían dado bola con los que habitamos Vicente López. Y a partir de ahí empezamos a construir una relación de gran afecto, que tuvo un punto también importante hace 2 años, cuando la intendente, por primera vez, un intendente recuerda el 11 de mayo en el monumento a Vicente López con los descendientes de Vicente López y al menos les entregó unas flores. La primera vez en la historia del partido. Primer hito de identidad. Recuperar para la familia nuestra, la familia de Vicente López y Planes. Segundo hito, creo que es importante, es el tema del museo. No el museo en sí, sino cómo construimos el proyecto, que fue a partir de entidad. Es decir, nuestro análisis fue de quién es responsable de que no tengamos museo, de que nunca hubiésemos tenido un museo. ¿Qué intendente? Todos, y ninguno. Es decir, la única realidad que teníamos es que no podemos esperar la solución de arriba. Y entonces hicimos un proceso inverso. Construyamos el proyecto de abajo, con entidades. Y ahí, lo que decía Carlos, tuvimos apoyo porque vieron que no era ninguna movida política, que teníamos un solo interés, que era que tengamos un museo en algún momento. Y eso se concretó en una primera etapa. Después de muchos años de trabajo, de insistir, de convencer, cuando nos pedían del municipio, bueno, ¿qué quieren? Una casa, qué sé yo, nada. Armamos una comisión para hacer un proyecto y la factibilidad. Y después, por suerte, el primer piso del Palacio es nuestro primer punto de apoyo. Segundo hecho importante, el museo. Y hago un paréntesis. Ya voy a llegar al libro, hago un paréntesis. Una vez estuve en Entre Ríos, en el pueblo de Santa Elena, a las 3 de la tarde, imagínense, verano, nada. Y decía museo, una casa de la década de 50, muy chiquitita, sencilla. Digo, ¿hay un museo acá, algo? Y dice, allá, abre a las 3 de la tarde. Bueno, fui a las 3 de la tarde, saqué la entrada, ponele hoy 100 pesos, una cosa simbólica, y entro a una casa que tenía ambientada, estamos hablando de un pueblo de, creo, 10.000 o 15.000 habitantes, no 290.000 como nosotros. Entro a la casa y había el living de una casa de la década del 40, después la cocina de una casa del 50, después un patio con un montón de cosas de campo. Y digo, esto es todo, no, continúa por aquella escalerita, me dice, ¿no? Una chica. Obviamente que éramos
los únicos 2 personas que estábamos ahí, había gente. Pone una escalerita, esa puerta, abro la puerta y me encuentro en un barco, en la cubierta de un barco de inmigrantes, y un galpón de 50 metros lleno, hipermoderno, en penumbras, autos antiguos, objetos. ¿Qué pasó? Me quedé impactado, es decir, una propuesta de una ciudad de un país desarrollado. Y sigo, le pregunté gente que estaba cuidando, algunos otros vigiladores privados. Al final, digo, qué interesante, los felicito. Ellos dice, bueno, en esa puerta ahí están los muchachos que... Bueno, abrimos una puerta y nos encontramos con otro lugar gigante, con 2 chicos jóvenes con guardapolvo, en computadoras. Ahí estaba el inventario de todo lo que tenían, ¿no? De toda la parte científica, técnica, administrativa. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque ellos me relatan cómo empezó ese museo. Cuando fueron los 100 años, tenían la casita esa, el municipio, entonces convocaron a la gente para que pudiera mostrar sus recuerdos, para hacer una fiesta en la plaza. Y la gente lo prestó. Como anduvo bien, lo dejó, fue confiando, y finalmente toda esa parte final del galpón estaba llena de cosas de la comunidad. Fotografías, retratos, vestidos, armas, radios antiguas. Y nos contaban que la gente iba a ver sus cosas ahí todavía. Entonces, a mí me quedó muy grabada esa anécdota porque el museo lo construye la gente. Nosotros nunca dudamos que las cosas y los recuerdos y la historia de Vicente López está en la casa de las familias. Y por eso el segundo hito que yo decía de la apertura del museo es, en realidad, es el plafón, el espacio que nos dan para empezar a ser nosotros los protagonistas de darle contenido a ese museo y de empujarlo y de sacarlo adelante. Y eso hace mucho la identidad, porque en ese museo de ese pueblo, como el museo nuestro, va a estar nuestra historia, nuestra identidad, nuestros afectos. Ahí está el pase de generación en generación en un lugar, con toda la tecnología que uno quiera imaginar, pero ese segundo hito es, tenemos un lugar donde dejar nuestra memoria. Y yo creo que este libro es un tercer hito interesante para la identidad, porque por primera vez lo que contamos ahí es, como contó bien Carlos, cómo nació Vicente López. Entonces, estos 3 hechos que ocurrieron en 10 años son puertas que nos permiten abrir un montón de puertas nuevas, que esperamos que la gente empuje para ese lado, ¿no? Es decir, empuje para sentirnos orgullosos de ser de Vicente López, de llenar el museo, de que se investigue más, de recuperar las jornadas de historia, y que haya un aluvión de gente joven dispuesta a indagar mucho más en nuestra historia. Con respecto al libro, rescato mucho la forma en que lo hicimos. Primero, comenzamos de algo tan simple para esto y para la vida. Hay que preguntarse las cosas. Los chicos son geniales, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué? Se creó porque Alvear no quería pagar impuestos. ¿Y dónde está el documento ese? ¿Y dónde está la carta de Alvear que dijo? No está. ¿Y dónde fue? Y por todo eso nos impulsó en la investigación primaria. ¿Se debatió una ley? No, fuimos a La Plata varias veces a ver los libros. Y es muy interesante, y creo que ha sido muy... No creo otra forma de haberlo hecho este libro, de no haber sido de 2 personas. Hemos discutido, hemos hablado. Yo le leía el debate, el diputado tal dijo tal cosa, y dijo tal otra. ¿Y por qué habrán dicho esto? ¿De dónde salió esta argumentación? ¿Por qué el diputado Cruz, que se opuso, después dijo que había... Ahora les cuento una anécdota simpática. Después termina proponiendo el nombre de Vicente López, pero él se había opuesto al partido y tiene una calle hoy en Vicente López, ¿no? Entonces, cuando fuimos y leímos los debates, el debate y los debates es gente que está discutiendo una idea.
Y sabemos que la transcripción es textual, pero hay muchas cosas más políticas que pasaron en ese momento con relación al tema de Vicente López. Debatimos entre nosotros, buscamos formas de aproximarnos a muchas verdades. Y creo que este libro no se pudo haber hecho si no hubiese sido entre dos, o entre tres, o entre cuatro. Porque lo que nosotros teníamos que descubrir no era si lo que se había dicho era verdad o mentira. Teníamos que entender, interpretar todo lo que había pasado alrededor de la creación del partido. Que, como bien dijo Carlos, fue un hecho político, pero fue un hecho económico, fue un hecho social y fue un hecho cultural. Y hay un factor que yo siempre le doy mucha importancia en la historia, que es la dimensión humana. Hoy vamos a San Isidro, más o menos en el auto, 20 minutos. El ingeniero Castro a caballo, o el tren, está bien, pero el tren no era cada 10 minutos. Por ahí era el tren de uno al día. Es decir, el poder político de San Isidro para atender las necesidades de Olivos era como la punta del campo, lejísimos. Y ellos se reunían porque el poder estaba en el Consejo Deliberante. Los concejales elegían al intendente, era distinto como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces, la dimensión humana era que eran distancias largas para administrar. Entendemos nosotros, que creo que es uno de los principales aportes del libro, es que, porque los debates parlamentarios se consultaron y se vieron, creo que lo que nosotros hicimos fue discutirlos, analizarlos y buscarles toda la vuelta al debate y lo que rodeaba políticamente la época para ese debate. Pero creo que un hallazgo nuestro es que fuimos a ver qué pasaba en San Isidro. Y nos leímos las actas del Consejo Deliberante, no de 1905, y de 1895, 98, cómo se iban conformando los grupos, cómo era la discusión, cuál era la temática que tenía el poder político de San Isidro, antes del 1905 y específicamente de 1905. Y ahí encontramos una de las claves importantísimas de este libro, es decir, el poder político, económico, cultural, o los hombres que representaban eso, en ningún momento se molestaron por la partición del partido, no hicieron ninguna presentación judicial, no hicieron ninguna movilización política de entonces, una protesta a La Plata, o juntaron firmas, y el intendente que firmó el petitorio. Esto quiere decir que había como una aceptación de que era inevitable que el pueblo de Olivos, que sí surge los debates, tenía más desarrollo, más habitantes, tenía autonomía financiera, tenía instituciones, iglesias, que San Isidro, que en el debate surge, y lo dicen expresamente, que era un lugar para algunos ricos que iban de veraneo. Esa era la calificación que hubo en el debate parlamentario. Era lógico pensar que con la distancia y desde ubicándonos en el casco histórico de San Isidro, vieran que era inevitable que eso iba a tener algún grado de autonomía. Las 500 firmas es un dato no menor, y les aclaro, fue imposible hasta ahora encontrar ese petitorio. Pudo haberse perdido, pudo haberse robado, que sería el documento. No por la firma, sino para entender qué se argumentaba, porque por ahí la argumentación era, en vez de un partido queremos la autonomía administrativa. Pero el dato es que 500 vecinos, que tomando la proporción de los habitantes de aquel momento, que eran más o menos 13.000 de San Isidro, y hoy tomando los dos distritos, 600.000, eran como si hoy se hubiesen presentado 30.000 firmas para crear un partido. Cuando nosotros nos damos cuenta que un petitorio de 500 firmas en aquel momento, con la cantidad de habitantes que tenía, y es que como hoy fueran 30.000, excede el capricho de un vecino que no quiere pagar impuestos, creo, ¿no? Es decir, ha habido ahí un proceso social, popular, como quieran llamarlo, de voluntad de administrarse por cuenta propia. Después tomó forma de un partido o un municipio.
Entonces, ese es un factor humano muy interesante. De hecho, un dato también interesante, la foto de la tapa, ustedes la habrán visto, es la clásica foto de la inauguración de la iglesia del Huerto de los Olivos de 1898, 1897, que es la que fue apadrinada por Mitre. La primera iglesia, no obviamente esta. Esa gente, nosotros vimos la foto y le borramos la iglesia para que no apareciera la foto icónica, pero esa gente fue la que protagonizó realmente la creación del partido. 7 años después se creó el partido. ¿Cuántos de ellos firmaron el petitorio? Me animaría a decir que casi todos. Entonces esa foto además es testimonial de la gente que impulsó el partido de Vicente López. Bueno, entonces en este libro, hablando de los mitos y de las cosas que se decían y que no había documentación, tenemos este tema que les contaba de haber analizado fino el tema de qué pasó en San Isidro, que es fundamental, volviendo al esquema de la pregunta de los chicos, ¿no? ¿Y allá qué dijeron? Fuimos y no dijeron nada, acompañaron la movida de alguna manera. Y lo de Béccar Varela, viendo que el despojo del territorio era casi las 3/4 partes, él hace la gestión, y lo deja constancia en actas, él hace la gestión ante Ugarte para que le devuelvan hasta el límite original de la primera propuesta, que era Paraná. Esa es la única gestión, digamos, de San Isidro, de querer no perderlo. Pero Béccar Varela, inteligentemente, dice que conste en actas, y está escrito, hizo la gestión. Pero en San Isidro no hubo ninguna actitud política, institucional, legal, que se opusiera a la creación del partido. Orlando Williams, como intendente, que firmó el petitorio, ahí descubrimos algo no menor, porque él era diputado también, antes se podía ser diputado y intendente al mismo tiempo. Otra cosa, los diputados tenían que ir a La Plata, iban en tren, era mucho más lejos, y la política no es como la concebimos ahora, sino que las distancias geográficas hacían mucho a los problemas. Orlando Williams, que era intendente, firmó el petitorio, después pidió licencia y no volvió a aparecer, y tampoco en la Cámara de Diputados, que en la construcción de la historia esperada se borró. Se fue porque firmó, después se arrepintió, era el intendente, entregó el territorio, pero no fue así. Buscando documentos, descubrimos que en agosto, la ley sale en diciembre, se presenta en septiembre. A fin de agosto de 1905 se muere una joven mujer de Orlando Williams. A los 30 años tenía ella, falleció. Y Carlos encuentra la noticia en La Nación, ¿fue Carlos? Que explicaba, lamentábamos la muerte, y pidió licencia porque era un viudo con hijos, que después también hay otro dato interesante, que él va a un campo en Entre Ríos, ¿no?, de la familia. Pobre hombre, el hombre se fue porque quedó viudo en aquel momento, y no porque se borró de la cuestión de la ley. Ahora, el libro tiene muchos de estos detalles y cosas que nos permiten, en la charla que hemos tenido con Carlos, ir reconstruyendo, que esto es lo interesante, ¿no? Uno tiene que imaginar, con los documentos y las pruebas, imaginar qué fue pasando en aquel momento. Y estos pequeños detalles nos ayudaron a entender que el proceso de la creación del partido de Vicente López fue un proceso complejo, como cualquier municipio que se crea, que intervinieron factores humanos. Probablemente Alvear se haya perjudicado, se haya enojado por la supuesta, por la ordenanza que le quitaba, que por otra parte nunca se aplicó, que cayó por inconstitucional. Y muere en París antes que salga la ley. Entonces, supongamos, Alvear, sí, se habrá enojado, pero un municipio se crea por un enojo de alguien que se fue, suponemos que tenía cáncer, porque se fue a París a hacerse tratar la enfermedad en marzo, creo, ¿no?, a principio de año, y muere en agosto. Entonces, uno va haciendo una especie de rompecabezas de un montón de situaciones en la cual nos permite a nosotros arribar, proponer una explicación de por qué se creó el municipio,
Y tiene que ver con estos elementos que decía, una complejidad entre lo político, lo económico, lo social, el factor humano, la gente, las 500 o 30.000 firmas de hoy. Todo eso hace que se cree el partido de Vicente López. Y por eso en el anexo, al final pusimos el anexo documental, que están transcritas todas las actas del debate de la legislatura bonaerense en La Plata, para que no vayan a La Plata. Las tienen ahí, pueden leerlas, quizá puedan encontrar que en ese intercambio de opiniones otras ópticas de abordaje de por qué se discutía, y también pusimos las actas más representativas del Consejo Deliberante de San Isidro. Buscamos muy puntualmente, después de que se hace la ley y se reglamenta el 21 de diciembre de 1905, ¿qué pasó en la primera sesión del Consejo Deliberante, en la segunda, en la tercera de San Isidro? Pensábamos la segunda y la tercera por el tiempo y la distancia. Nada. Nada. Un vecino de Olivos dice, se dirige por nota al Consejo Deliberante y está transcrito en las actas, dice, yo quiero que ustedes me contesten, dice, yo tengo que escriturar un terreno que tengo en Olivos, y ahora que hay un nuevo partido, dice, ¿con quién escrituro? Y el Consejo Deliberante de San Isidro lo pone en las actas, pero sin respuesta, ¿no? Es decir, que hasta el vecino se le está diciendo, ¿hay un nuevo partido? ¿Se enteraron? Cuando asume Avelino Rolón, que asume en 1906, estaban todos preocupados porque no terminaron de cerrar el presupuesto. Dice, por secretaría, comuníquese que se ha designado al ingeniero Gutiérrez como el comisionado del nuevo partido de Vicente López. Punto y aparte. Y cuando él habla a los concejales, inaugurando su intendencia, dice, bueno, yo creo un mensaje subliminal, dice, y debemos redoblar el esfuerzo para atender las demandas de nuestra población, que entiendo que es lo que habían perdido de los vecinos de Olivos. Pero bueno, no quiero hacerlo muy largo. Yo tomo estos tres elementos para decir que estamos mucho mejor, que Vicente López es un galeón hundido, lleno de tesoros, que hay que sacarlos, bucear, sacarlos y ponerlos sobre la mesa. No hay que inventar nada. Que tenemos el nombre de uno de los 30, 40 personas que han fundado la República Argentina. Es otro tema que discutimos con Carlos bien. Cuando decimos que fundaron la Argentina, no es que tenemos muchos nombres, pero ¿cuánta gente estuvo desde 1807, como Vicente López y Planes, que estuvo como integrante del regimiento de patricios combatiendo en la segunda invasión inglesa, recuperando la iglesia de Santo Domingo, hasta su muerte en 1856? Desde 1807 a 1856, todo el tiempo cumpliendo una función pública, construyendo un país. San Martín vino y se fue, Belgrano murió, Rivadavia se fue, Sarmiento Potelo, perdón, nació por lo menos. Uno va haciendo la lista de la gente que estuvo en todo proceso permanente de la construcción del país, de la fundación del país. Algunos dijeron, con mala intención, era un acomodaticio del poder, porque estuvo con Rosas, estuvo después con Urquiza. No es tan así. El otro hito, el otro eslabón que me olvidé decir, es la biografía de Pablo Palermo, que por primera vez escribe la biografía de Vicente López y Planes, la primera biografía de 360 páginas, donde explica la dimensión de este proceso. Nosotros llegamos a la conclusión de que Vicente López, por lo que dicen los documentos del Archivo General de la Nación y de todo lo que escribió Pablo, basado en fuentes documentales, a Vicente López y Planes lo que lo apasionaba era el derecho y también escribir, la literatura, sus poemas, y tenía otras pasiones menores o no tanto, que la astronomía, la pediatría. Y en ese libro de Pablo Palermo, en esa investigación, aparece el eslabón perdido con respecto al prócer, que es un poema que se llama Canción de los Olivos, que dice:
aquí el río y no sé cuánto, y allá la ciudad. Lo escribió en Olivos, porque tenía, en lo que es la estación Vicente López, tenía la hermana que vivía ahí, Gregoria López, con toda su prole, todavía están en Olivos, y tenía a su suegro en la Lucila, el gallego José Riera, y él apasionado de la naturaleza. Entonces, él le gustaba eso. ¿Por qué? Y en las cartas dice que un poco lo fastidiaba el tema de la función pública, porque además no cobraba, renunció, no era un hombre de la carrera del poder, pero todo el tiempo estuvo ocupando lugares estratégicos de conciliación también. Y entendemos que lo hizo porque él no podía, entendemos, está en el tema más de factor humano, ¿no? Habiendo sido el autor del himno nacional argentino, que a lo largo de toda la historia argentina hasta el día de hoy, y en los momentos peores como las luchas de unitarios y federales, todos cantaban el himno. No había 2 o 3 himnos, todos cantaban el himno, incluso en Latinoamérica. Entendemos que Vicente López y Planes prestó siempre un servicio público porque él, como autor del himno, no podía quedar ligado a una fracción de lucha de poder. Y él estuvo en todas las instancias históricas de la Argentina, de esa formación de la Argentina, estuvo siendo el hombre de Estado que concilió posiciones. Por eso rescato este tema de nuestro nombre y apellido, Vicente López, que por otra parte, lo primero que le pregunté a la familia era cómo se llamaba Alejandro Vicente López, y que el Planes se lo puso después de la madre porque su hijo se llamaba Vicente López, también Vicente Fidel. Pero él firmó siempre y el himno como Vicente López. Entonces, no sé, me fui un poco, pero bueno, la cuestión de la identidad, todos estos hitos, nuestro querido partido tiene este prócer, nuestro nombre y apellido como partido es de las personas que fundó la Argentina. No, hay muchos próceres, pero que estuvieron desde el primer momento hasta que termina Caseros y empieza el Estado argentino. Vicente López y Planes fue un hombre clave y es nuestro nombre y apellido como municipio, y sus descendientes están de este lado ahora. Nos quieren, nos respetan y vienen cada convocatoria que hacemos. Y como digo siempre, tenemos al vecino más ilustre de la República Argentina, que es el presidente de la Nación Argentina desde hace 80 o 90 años. Esta es nuestra identidad. El libro lo que aporta es, diríamos, en esa historia, acá tenemos la partida de nacimiento. ¿Qué pasó el momento que nació el partido? Y van a venir muchos capítulos más, ojalá vengan, que van a enriquecer nuestra historia, que es fantástica. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería preguntar unos datos que obviamente no he leído el libro, sí en el texto, pero pusieron acento en que hubo una colecta de 500 documentos y 500 firmas. Esas 500 firmas no solamente aclararon que son representativas, sino que tienen un gran significado, porque están planteando una necesidad, una reivindicación del vecino. Y 500 llevado en la proporcionalidad es una amplia representación. Está planteando el tema de la firma de los vecinos. Sí. La pregunta es, concretamente, ¿quiénes organizaron? Porque estas 500 firmas, obviamente no nacieron en forma espontánea. Tiene que haber habido un trabajo, y un gran trabajo. Hoy en día, reunir 500 firmas no es tan fácil. Si nos ponemos acá a recorrer el barrio, vamos a ver